Cuando hacemos una oración tan profunda y poderosa como esta, sin duda le estamos diciendo al Señor, mi vida es tuya. Y aunque me pasen cosas difíciles, mi vida sigue siendo tuya y tú siempre vas a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por eso rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor no necesariamente es un ejercicio espiritual fácil. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto y no necesariamente está dentro de la voluntad del Señor. Y hoy le acabamos de decir, yo me rindo, yo me rompo, yo me niego a mí mismo y a mi voluntad para poder hacer la tuya. Como aquellos que decían, yo me quiero hacer pequeño porque el Señor es el grande. Y yo quisiera preguntarte, mi amado hermano y hermana, si en esta mañana tuviste la oportunidad de con toda sinceridad decirle al Señor, tú eres el principio y el final de toda la historia de mi vida. Tú eres el principio y el final de todas las cosas en mi ser, en mi familia, en mi iglesia, en este mundo. Todas las cosas comienzan con Dios y terminan en Dios. ¿Por qué entonces hay que desesperarse? ¿Por qué salirse de esa línea, de ese carril, de esa ruta, de esa voluntad del Señor? El libro de Apocalipsis es un libro fascinante. Alguien nos enseñó alguna vez que había que tenerle miedo por los símbolos que tienen. Y el libro de Apocalipsis está lleno de esperanza para un mundo fragmentado y lleno de miedos precisamente. Hoy a través del vidente Juan desde la isla en Patmos, en Éfeso, recibimos palabras que nos aseguran la acción poderosa, redentora, salvadora, renovadora, liberadora de Jesucristo el Señor. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salió una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los seres humanos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y de ellas. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. ¿Verdad que nada de esto da miedo? Todo esto da esperanza. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y aquí estamos todos y todas, sedientos del Señor, bebiendo de la fuente inagotable que es Jesucristo el Señor, el alfa y el omega, con quien todo empieza y todo termina. Qué gran compasión Dios tiene de nosotros. En Cristo Jesús, hermano y hermana, tú y yo somos perdonados y perdonadas. Hoy queremos anunciar que nuestra hermana Melba por motivos de salud no pudo estar. Linet también se había excusado y no pudimos hacer arreglos para que nadie nos ayudara. Así que hoy la niñez se tiene que quedar aquí, lo cual demuestra que necesitamos gente que nos ayude en ese gran ministerio, la iglesia de la niñez. Aprovechamos esta oportunidad para dejarles saber a la iglesia que nuestras hermanas, que son dos, con la ayuda de algunas madres muchas veces, llevan muchos años, tienen sus situaciones, tienen sus vacaciones, tienen sus enfermedades, tienen sus edades y también se cansan y necesitan ayuda. La iglesia tiene un desafío, un reto y un llamado puesto en las manos del Señor. ¿Les parece bien? Bueno, continuamos entonces y nos vamos a saludar en la paz que incluye a cada niño y niña que está aquí. Asegúrese de darle la paz a todos los que estamos aquí, unos a los otros, mientras celebramos que el Señor nos ha perdonado. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor y el
Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar. Nuestro hermano Liberato González tendrá la oración de iluminación. Padre Santo, Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Nombre que es santo, santísimo. Gracias, Padre, porque tú nos has invitado a tu casa. Antes de que llegáramos, oh Señor, ya tú estabas presente, como siempre has estado. Has estado presente en nuestras vidas, Señor. Aunque no nos demos cuenta, te pedimos perdón por eso, Padre, la gloria. Porque tu palabra dice también que ni una hoja de un árbol se mueve si tú no lo permites. Y creemos muchas veces que esto sucede porque tiene que suceder, cuando realmente eres tú el que provocas todo esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos haces pueblo cercano a ti. Y cuando te tenemos a ti, oh Señor, lo tenemos todo. Mira la palabra que va a ser leída, ya la palabra que ha sido expuesta, Señor, por los cánticos, continúa bendiciéndola. Bendice la palabra que se va a leer y bendice a nuestra pastora, que va a tener la palabra tuya, Señor de la gloria. En el nombre de Jesucristo hemos orado, amén. Amén y amén. Bueno, hermano, ahora vamos a seguir con la lectura de las Sagradas Escrituras, Hechos 11, del 1 al 18, con nuestro hermano Roberto Rivera. Dios les bendiga a todos. Amén. Lectura de las Sagradas Escrituras, Hechos 11, del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron: ¿por qué entraste a la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que el cielo bajaba hacia mí un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento, 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. Disculpen. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no durara y los acompañara. Así que estos 6 hombres o hermanos fueron conmigo y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que dijo: envía a alguno de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó con nosotros o en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Amén. Bueno, vamos a prepararnos ahora para
para proclamación con la palabra Un pueblo cercano con nuestra reverenda Marielis Barreto Hernández, nuestra pastora. El mundo entero clama por un detente a la guerra y al genocidio de Israel hacia los palestinos, particularmente en la Franja de Gaza. Solamente quien mira este conflicto con interés político, partidista y económico está a favor de tales atrocidades. Pero en realidad el mundo clama por un alto al fuego, por paz y por justicia. Deben ser pocas las imágenes que nos llegan y que no representan lo inhumano de lo que allí parece que está ocurriendo. Lo inhumano de lo que allí parece que está ocurriendo. El dolor, las pérdidas humanas no se pueden cuantificar ni aguantar. Es una situación insostenible que a quienes nos interesa termina abrumándonos y nos sobrecoge más que el mundo no está haciendo, parece que lo suficiente, o tal vez el mundo no sabe o no puede hacer nada. Y me pregunto, ¿dónde están los que sí pueden hacer algo? ¿Quiénes son esas personas en realidad? Esto apunta a un sentido de impotencia que resulta ser devastador. Como devastador resultan aquellos cristianos nacionalistas que siguen creyendo y diciendo que ese es el Israel de Dios, el Israel bíblico, el pueblo escogido, que están obrando en nombre de Dios y que son su pueblo cercano. Esto me genera otras preguntas que, como siempre, cuando yo tengo preguntas, quiero compartirlas con ustedes para que a lo largo y ancho de este sermón ustedes junto conmigo me ayuden a tratar de dar una respuesta. ¿Cuál entonces o quiénes conforman el pueblo cercano de Dios? ¿Qué características, qué funciones, qué beneficios tiene ser el pueblo cercano de Dios? Para tratar de responder a estas y a otras preguntas que nos puedan surgir, cabe repasar que un pueblo no es una sola persona, ni siquiera unos pocos en exclusividad, ni siquiera un grupo. Un pueblo es una comunidad a la que pertenecen los que son de ese pueblo. Comparten similitudes y diferencias como etnia, cultura, lenguaje, raza, generaciones, edades, historia y mucho más. Es lo que en latín se conoce como el comunitas o la comunidad, no solamente por compartir lo común, sino precisamente porque literalmente el comunitas es partir el pan juntos, es decir, tener un proyecto de vida en común. No literal, sino lo que eso significa e implica. Comunitas, comunidad, compartir el pan. Toda persona debe ser alimentado. Ese pan que se parte en la mesa del comunitas debe llegar a cada persona que pertenece a ese pueblo. Con eso estamos afirmando algo que tú y yo ya sabemos a la saciedad. Toda persona importa. Toda persona cuenta. En el comunitas, donde se parte el pan juntos, todos conforman ese pueblo. Sin embargo, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos de primera mano que hoy se dificulta bastante vivir como pueblo en el mundo entero, incluyendo al Puerto Rico del siglo XXI. Muchas veces encontramos exclusividad en lugar de incluir. Mientras más alejemos y saquemos a los que son, piensan o viven diferente, mejor. Recientemente el gobierno tomó unas decisiones así. Lo sabemos de primera mano. Nos hemos convertido muchas veces en un país intolerante, en sociedades, en países completos intolerantes, incapaces de respetar o de abrazar la diversidad. La diversidad nos estorba, nos molesta, nos incomoda, nos preocupa, la atacamos. Rápido decimos que nos sentimos ofendidos o que otros se sienten ofendidos y somos nosotros los que nos ofendemos. Lo diferente lo queremos eliminar si pudiéramos. Vivimos en constantes desacuerdos, nos reducimos al mínimo si pudiéramos, no sabemos diferir, tampoco convivir, no queremos compartir espacio, nos molestan las bicicletas en la calle. Se atropella a la gente y la gente sigue de largo como si no hubiese pasado nada. Es más, pasan los barcos debajo de un puente aunque no quepan y se muere gente. La paz, la justicia y el amor parecen cosas del pasado. En fin, para ser un pueblo cercano, y muchísimos obstáculos y barreras, muchas fronteras más, hay que derribarlas. Hay que trabajar con la resistencia. Por eso me pregunto de nuevo, ¿qué es
¿Qué significa, qué implica ser y vivir como un pueblo cercano de Dios? Para esto, hermanos y hermanas, el Salmo 148 que utilizamos al inicio del culto para la salutación, que es muy hermoso, dicho sea de paso, me parece muy interesante para comenzar a dar forma y responder algunas de estas preguntas. Si no recuerda ese salmo, quizás no estuvo presente, lo tiene en su Biblia, Salmo 148, casi ya terminando el salterio. Este salmo nos presenta a Dios como el todopoderoso creador del universo. Con tanto poder en la creación, creando y sobre lo creado, incluye el compartir ese poder de Dios con todas las cosas que Dios creó. Por eso todo lo creado por Dios responde en alabanzas a su creador. Los cielos, las alturas, los ángeles, el ejército, las estrellas, la tierra, los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, los montes, los collados, los árboles, los animales, los reyes, los príncipes, los jueces, las doncellas, los jóvenes, la niñez. ¿Qué Dios tan inclusivo tenemos? Lo ha creado todo y todo está bajo su poder creador y bajo su favor. Por eso toda la creación le responde en alabanza, reconociendo precisamente su poder y honrándole por ese poder que no solamente le ha dado a lo creado y a la creación, sino también a su pueblo que forma parte de su creación. Y el salmista y nosotros podemos decir, aleluya. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido, dice el versículo 14, el último de este salmo. Su gloria es sobre tierra y cielos. Y termina el autor sagrado diciendo, Él, Dios, ha dado poder a su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Ese poder de crear y de incluirlo todo bajo la creación y de darle su bendición del Creador, no solamente se lo dio a la creación, también se lo ha dado a su pueblo que forma parte de la creación. Y ese poder de Dios le permite a su pueblo ser un pueblo cercano. Cuando hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, se refiere a cercano, usa la palabra karob, que se puede traducir entre otras formas como inmediato, próximo, emparentado, pariente o vecino. Cuando hablamos de un pueblo cercano, Dios está hablando de un pueblo familiar. Un pueblo que es familia, que no es extraño, que no están lejos unos de otros, que son amigos y amigas. Así es, así somos, así es la primera iglesia presbiteriana en Aguada. Deja preguntarle a los de internet porque no estoy sola aquí ahora. A los de Facebook. Somos una iglesia familiar, familia, no lejos unos de otros y amigos. Sí, pero no todos. Sí, pero no todos. Y este sí tiene que incluir que nosotros lo seamos no en el exterior, no solo los domingos, no en La Paz, sino desde el interior, desde lo que pensamos, sabemos, creemos y desde nuestras decisiones que van sin duda a ser reflejadas en las acciones. La primera iglesia presbiteriana en Aguada sin duda es un pueblo cercano. Yo vivo amando eso y muy orgullosa de ustedes por eso. Pero hay que seguir trabajándolo para ayudar a quienes no lo comprenden, no han entendido, no saben y no han podido compaginarse con ser un pueblo cercano. Un pueblo cercano no es un pueblo exclusivo. Un pueblo cercano no es un pueblo que trata de solamente ser beneficiado yo, mi familia y los que me rodean. Un pueblo cercano no es un pueblo que no sea simpático con los demás o que no puedan vivir como si nosotros no fuéramos parientes. El kabob o cercano en hebreo tiene una raíz en la palabra hebreo o en otra palabra hebrea que al español se traduce como congrega. Un pueblo cercano es un pueblo que congrega, que atrae, que junta, que acerca, que viene, que trae, que ofrenda y que entrega.
Cuando hablamos de estos conceptos, sin duda Jesucristo puede venir a nuestra mente. Él es como aquella gallina que atrae, que cubre. Él es el que atrae, Él es el que junta, Él es el que acerca. Él viene, trae, Él ofrenda, Él se ha entregado. Y por eso nos ha convertido y es nuestro modelo para ser y vivir como el pueblo cercano de Dios. Dios necesita que su pueblo sea un pueblo cercano, sea un pueblo familiar, sea un pueblo unido, sea un pueblo junto, pero no de la boca para afuera. No solo de palabras ni de oídos, sino en la verdad de lo más íntimo de su pueblo hacia todo lo que pueblo es y hace. Y precisamente porque así es Dios, es que nosotros estamos llamados, convocados, congregados, atraídos por Dios para ser un pueblo cercano, para ser familia y familiares que congrega, que atrae, que acerca, que entrega, para que tú y yo, hermanos y hermanas, siguiendo el ejemplo de Dios, nos entreguemos de la misma forma. Hay gente que se le dificulta la vida congregacional, la vida comunitaria, la vida en sociedad, la vida familiar misma. Por lo tanto, hay gente que se inhibe, se reserva, se conserva, se encierra, se retrae, se esconden. Y cuando usted tiene una personalidad que es introvertida en un mundo creado para los extrovertidos, se dificulta mucho más. Cuando en la iglesia está lleno de líderes extrovertidos, de una pastora extrovertida, y usted no lo es, usted se siente que no encaja. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Algunos dicen que me dejen en paz. No me miren. Cuando viene la paz me voy para el baño. Me congrego por internet, no voy a la iglesia. Entro tarde, salgo temprano. Pero eso no pasa en Aguada. La realidad, hermanos, es que no queremos convertirnos en barreras para los demás. Pero tampoco queremos convertirnos en barreras para nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere y espera y necesita Dios de nosotros? Pedro, el apóstol Pedro, que era muy extrovertido, extremadamente extrovertido. Pedro, yo me imagino, y puedo hablar de Pedro de esta manera porque es mi personaje bíblico favorito y me paso hablando de Pedro, he estudiado a Pedro, me encanta la personalidad de Pedro. Pedro era áspero, Pedro debía ser bastante impropio, pienso yo. Yo supongo que Pedro era imprudente y lo suponemos porque Jesús lo tuvo que regañar públicamente ¿cuántas veces? Pedro era como... Pedro aprendió y nos deja como legado que él era muy religioso, muy de su etnia, muy de su cultura, muy de su país. Era lo que sabía, era lo que aprendió. Pero él había aprendido que los judíos se juntaban solo con los judíos y que no era posible que Dios, que el Espíritu Santo, que la iglesia, que Jesucristo fuera a salvar a gente que no fuera judía. En el inicio de la iglesia, según se nos presenta en el libro de los Hechos, en este tiempo después de la resurrección de la Pascua, sin duda estamos viendo la iglesia que los apóstoles nos dejaron. Le he dicho anteriormente que en realidad el libro de los Hechos de los Apóstoles, según leímos antes del sermón, no debió llamarse así, debió llamarse los Hechos del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista en esta historia. Ese mismo Espíritu Santo precisamente trabajó primero en los apóstoles para que ellos pudieran entender la obra amplia de Dios sin fronteras y sin barreras. A través del Espíritu Santo es que Pedro logra entender con mucho trabajo que parece que le daba al Espíritu gente como Pedro, gente como yo, gente que como tú y yo podemos reconocer, yo soy así y aunque le dé trabajo al Espíritu, aquí estoy queriendo ser formada y transformada. Como aquellos hijos que uno dice, pero ¿y por qué tú quieres más al majadero? Pues por majadero. Pedro aprendió con lágrimas y dolor. Pedro atendió a veces a la mala, con regaño a la trágala y después de la vergüenza y del fracaso de haber negado a Jesús,
que el evangelio no es para unos pocos, que el evangelio es buena noticia, que el evangelio no se recibe con prejuicios, sin equidad y exclusividad, porque si no, Pedro era el primero que no era digno de recibir el evangelio de Jesucristo. Por eso cada vez que yo oigo cristianos que Dios los sacó de la podredumbre, de la basura, de la miseria, creerse ahora el centro del universo como si pudieran quitar a Jesucristo del trono, y por eso a mí me da una cosa en mi ser que es mejor que me apaguen el micrófono, porque yo no lo puedo comprender. Ser un cristiano orgulloso no compagina con Jesucristo. Ser tan exclusivos y tan exigentes no compagina con Jesucristo. Y usted dice que esta iglesia lo es. Nosotros podemos exigir calidad porque al Señor se le da lo mejor. Pero ese orgullo que algunos cristianos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico están viviendo y que lo estamos viendo en las redes, en la televisión y en el gobierno, no compagina con el verdadero pueblo cercano del Señor. Y alguna gente se incomoda y se molesta que uno diga esto porque todo depende del cristal y del color con que usted políticamente lo mire. Pero el evangelio es evangelio y esto no lo cambia a nadie. Dios tuvo que coger por el brazo a Pedro y darle una visión a través de su espíritu. Primero en el capítulo 10 no leído, en el anterior al que leímos hoy, para entonces luego ratificarlo en los versículos que leímos hoy. Cuando Pedro llega de esa experiencia de una casa de un gentil, sus otros hermanos le cuestionaron: ¿por qué tú estabas allí y te vas a poner inmundo y Dios te va a rechazar? Y Pedro tuvo que hablarle como una persona cercana a Dios, que había recibido de Dios muchas enseñanzas, para que ellos y ellas también entendieran lo que significa ser y vivir como un pueblo cercano de Dios. En los últimos versos del capítulo 11 que acabamos de leer de Hechos, Pedro le hace una pregunta o le dice algo muy importante que yo quiero recalcar en esta mañana. ¿Quién soy yo para resistirme, oponerme, ser de estorbo o de obstáculo para Dios? Un pueblo cercano a Dios, el pueblo cercano de Dios, no estorba. El pueblo cercano de Dios y el pueblo cercano a Dios no estorba, no es un obstáculo, no se resiste ni se opone ni a Dios ni a la obra de su Espíritu Santo. Por el contrario, facilita, le da a los demás lo que de Dios ha recibido. Usted ha recibido el favor de Dios, usted da favores. Usted ha recibido misericordia, usted es misericordioso. Usted ha recibido bendiciones, usted bendice. Usted ha recibido amor, usted no niega el amor. Y yo me pregunto por qué tú y yo a veces somos tan resistentes, tan tercos, tan opuestos, tan obstáculos, tan estorbos. ¿Habrá algo, hermano y hermana, a ti que te estorba en esta vida? ¿Habrá alguien que te estorba? Que es una pregunta dura, difícil y dolorosa. ¿Será posible que tú mismo, mi hermano, mi hermana, seas un estorbo en la vida de alguien, en el reino de Dios o en la iglesia? Todas estas preguntas yo me las hice primero. Casi siempre yo empiezo a hacer las lecturas para el próximo sermón el domingo por la tarde o la noche. Y estoy toda la semana dándole que es tarde. Y está la palabra martillándome, la Biblia cual martillo. Y créanme que no es nada simpático muchas veces. Así que cuando usted diga, ay, la pastora dijo tal cosa, échele la culpa al Señor, ¿ok? Yo no tengo respuesta, no te voy a compartir mis respuestas. Induro me vas a compartir las tuyas. Yo quiero que lo hagamos al Señor. ¿Habrá algo que te estorba? ¿Habrá alguien que sirva de estorbo, de obstáculo, de oposición, que esté resistiendo la obra de Dios en tu vida, la obra del Espíritu? ¿Será posible que tú mismo, tú misma estés actuando como estorbo? El remedio para el estorbo no es tan difícil de conseguir. Yo lo tengo y vine a traerlo hoy. Y lo interesante es que no solo lo tengo yo, tú lo tienes también.
El remedio para el estorbo es el amor. El teólogo José Antonio Pagola dice algo que yo siempre trato de tener en mi mente. El amor nos salva de muchas torpezas. Y así es. Haz un ejercicio otra vez conmigo, por favor, y piensa por un momento las veces en que has sido torpe en la vida, que has tomado decisiones erradas. Tal vez hoy es ese día, tal vez fue ayer, quizás sea mañana, y recuerdes este sermón. Y recuerda de la misma manera qué o quién te salvó. ¿Acaso no fue el amor? ¿Acaso no fue el amor de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, de un nieto, de una nieta? ¿Acaso no fue el amor de un compañero de trabajo, de un desconocido en la calle? ¿Acaso no te salvó de una torpeza el amor de Dios? Cuando Jesús se iba a ir de este mundo, le dijo a sus discípulos, yo les voy a dar un mandamiento nuevo. De los 613 mandamientos que ustedes se saben de memoria y muchos más, hay uno que tiene novedad en la manera de practicarlo, única, distintiva. Entrégate en amor. Si quieres ser y vivir como un pueblo cercano de Dios, tienen que amarse los unos a los otros. Esa es la marca distintiva. Así va la gente a saber que ustedes son mis discípulos. Me pregunto otra vez, ¿por qué se nos hace tan difícil compartir amor? ¿Será que no estamos tan capacitados en recibirlo? Mucha gente se pregunta en este tiempo, en esta vorágine de emociones, de situaciones que Puerto Rico y el mundo está viviendo, de decisiones trascendentales, ¿qué clase de cristianos son esos? Cuando usted oye líderes religiosos diciendo cada barbaridad en la televisión, en nuestros programas, en las redes, se les da espacio como si gobernaran la vida de los demás, como si fueran dueños de la verdad. De verdad que yo me pregunto, o me contesto más bien, con razón la gente dice, ¿qué clase de cristianos son? Y lo triste es que juzgan a todos por uno solo. Pero el amor por sí mismo habla de cada uno de nosotros, porque Dios es amor y Jesucristo es la mayor manifestación del amor. El amor de Dios nunca ha sido ni será egoísta. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si tú dices, yo soy egoísta, para poder reconocer que eres egoísta, no puedes ser egoísta. Pero hay gente, y tú y yo, que vivimos de manera egoísta. Nos creemos dueños de nuestras familias. Nos creemos dueños de las finanzas de la iglesia, porque yo diezmo. Nos creemos dueños de las leyes del Estado. Nos creemos dueños de la dignidad de la gente. Eso es amor. Eso es egoísmo. El amor no es egocentrista. El amor es Dios mismo. Por eso, hermanos y hermanas, es que en este tiempo, especialmente si uno tiene niños, jóvenes en las casas, yo pienso, yo teniendo un Caleb que tiene 15 años y salió el papá, dicho sea de paso, para que ustedes entiendan bien, salió al último de 3 hijos y los últimos, no todos, por lo general tienen algo como de sinvergüencita, una chispa. ¿O no? ¿Alguien dice amén a eso? Pero no todos, dije, no todos. Yo soy la del medio. Eso explica muchas cosas, ¿ah? No se puede normalizar las burlas, el chisme, la violencia, la falta de compasión y de misericordia. No es tiempo de normalizar los prejuicios, los obstáculos, los estorbos. Por lo tanto, si no queremos normalizarlo y estamos de acuerdo con eso, el amor de Dios es el que nos hace comprender que todo empieza y termina con Dios. Cuando el mundo en una franja de tierra frente al mar es más importante que toda una nación, necesitamos amor. Cuando el mal llamado desarrollo es más importante que cuidar y disfrutar de la creación, necesitamos amor.
Cuando Puerto Rico está respondiendo con violencia, cuando el discrimen, quitar derechos, no hacer justicia o hacer la tardía es la norma en este país, necesitamos amor. Y el amor le pertenece a un pueblo familiar, cercano, que acoge. Porque ha sido acogido por Dios. La iglesia está llamada a ser un pueblo cercano que refleje, que vive y comparte y predique que Dios se acerca a la gente. Por lo tanto, si Dios se acercó a ti cuando nadie se te acercaba más que tu mamá y tu papá. Y Dios se te acercó. Ni siquiera tenía que esperar a llamarlo. Él se te acercó porque te ama. Acercó la compasión, la misericordia a Jesucristo, acercó las oportunidades, acercó la idea que no te llegaba, acercó la puerta que se te había cerrado, acercó los estudios, acercó tu familia, los hijos y las hijas que tienes, acercó todo lo que eres. Pues tú te puedes acercar sin miedo a Dios para que te acerques a los demás y la gente vea a Dios a través de ti. Porque sin duda Dios hace nuevas todas las cosas. Estamos tan acostumbrados a que si conocemos la gente, arrastrarle toda la vida a lo que hicieron en el pasado. Cuando Dios ha prometido cielos nuevos, tierras nuevas, gente nueva, enjugar lágrimas y convertirlos en su pueblo. Nada de esa obra de Dios, nada. Ni aun lo que digamos, ni lo que hagamos la puede detener, pero sí pudiera estorbarla. Nosotros pudiéramos impedir que alguien llegue a la iglesia. ¿Eso es cierto o no? Claro. Y también podemos hacer barreras para no hacer comunidad y pueblo cercano. Como también pudiéramos hacer que la gente se vaya. Yo siempre digo que yo llevo 25 años esgargantada en esta iglesia, esgargantada. Es una frase mía. Esgargantadísima. Pregúntele a Jorge Muñiz. No le pregunte nada. Y en 25 años, a veces en 30 segundos, alguien puede lograr que alguien no llegue a la iglesia por una imprudencia tipo Pedro. Cuando está la gente en modo Pedro, en 30 segundos y uno 25 años gargantado. Entonces yo quisiera que juntos hagamos ese ejercicio, porque a lo mejor los 30 segundos y el modo Pedro lo tengo yo. Lo he tenido yo. Y no lo quiero tener más. Lo que quiero ser como Pedro, pero la renovada por el Espíritu, como leíamos en Hechos. La que siendo bastante fuerte, rindió su vida al Señor, para cuando el Espíritu de hablar, él dijera, no estoy de acuerdo, no entiendo esto, pero voy a obedecer a Dios. No es lo que aprendí, se me rompen los esquemas, se me rompe la estructura, pero si viene de Dios y de su Espíritu, yo lo voy a obedecer. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Para oponerme a Dios o para resistirme a Dios. Yo quiero ser una pastora cercana y lo soy a veces demasiado. Porque quiero reflejar al Dios al que le sirvo y a la iglesia cercana. Willy, que fue presbiteriano en Mayagüez, cuando niño, todavía se acuerda, siempre me dice, yo hubiese querido acercarme al pastor que había en la iglesia como los niños y las niñas se acercan a ti, tú a ellos. Que pueden conversar, que te hacen preguntas, que te abrazan, que te besan. Y eso para mí es mi mayor privilegio y mi honor. Ver las generaciones que crecen, que se casan, que se van, que estudian, que los lloramos, que los recibimos otra vez. Eso es ser un pueblo cercano. Pero eso no vale de nada sin la intervención del Espíritu Santo de Dios. Aquí el protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que llamó, alertó, enseñó, educó y le hizo una inmersión a Pedro, está aquí hoy para hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Para que cada uno de nosotros como Pedro digamos, pero ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Para oponerme a las cosas de Dios, a lo que Dios quiere hacer, al alcance de Dios, en su evangelio, en su buena noticia, a quien Él quiera y como Él quiera. No soy nadie.
Pero sí quiero vivir y convertirme, si no lo estoy haciendo, en un pueblo cercano, sin fronteras, sin barreras, sin estorbos, sin resistencia. Por el contrario, haciendo la diferencia en la gente. Yo por mí misma no puedo, pero puedo en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Por eso, iglesia, esta mañana vine con el afán, con el deseo. Como te dije que la palabra me estuvo martillando toda la semana. Usted siempre ore por mí, ¿ah? Ore por mí porque yo me estoy en pelea todo el tiempo. Peleo con la palabra, peleo con la Biblia, peleo con los libros, hasta con Dios, y Dios siempre gana. Con ustedes a veces. Con Willy nunca. A veces. Vine a pedirte y a rogarte a que juntos, como un solo pueblo, tú conmigo y yo contigo. Aquí no hay diferencia, aquí somos todos. Desde los niños, los jóvenes, como decía el Salmo 148, los jueces, los reyes, la creación. Que seamos un pueblo cercano. Que lo podamos internalizar. Yo soy pueblo cercano de Dios. Yo soy parte y soy pueblo cercano de Dios. Soy ese pueblo especial llamado para anunciar las virtudes de aquel. Por eso empezamos este culto con eso. Yo tengo una identidad, mi identidad está en Dios. Dios me ha llamado a vivir en comunidad. ¿Se me dificulta la comunidad? ¿Tienes personalidad para eso? Que enséñanos a validarlo, a conocerte, a ayudarte, y tú ayúdanos a nosotros. Porque tenemos algo en común, comunidad. El pan se tiene que partir, compartir y repartir para todos por igual. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, yo quiero que juntos hagamos una oración en esta mañana. Y la oración va a ser, yo no sé si Pedro oró de esta manera, pero sí sé que el Espíritu fue el que lo convenció a él. Y como ese mismo Espíritu está aquí, yo quiero que juntos le digamos: Santo Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. ¿Lo podemos orar ahora? Santo Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Tómanos, cámbianos, llénanos, úsanos. Ahora te voy a pedir que le digas: Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame. ¿Cuántos creen que el Espíritu lo va a hacer? El Espíritu transforma, renueva, convierte, convence, enseña, nos envía a cada uno de nosotros. Y hoy nos llama y nos convoca a ser y a vivir como el pueblo cercano de Dios. Que así sea. Santo Espíritu de Dios, cada mañana que nosotros nos acercamos a tu casa, lo hacemos porque tú eres el que nos convences. Eres el que nos diriges. Eres el que nos traes. Eres el que nos espera en este lugar. Y hoy, Santo Espíritu de Dios, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que eres el mismo que educaste, enseñaste, renovaste, rompiste, hiciste nuevo a Pedro, hoy humildemente estamos delante de tu presencia, igualmente queriendo ser renovados, transformados, convertidos por ti. Hacerte esta oración sincera y honesta. Santo Espíritu de Dios, tómanos, llénanos, cámbianos y úsanos para ser y vivir como tu pueblo cercano. Ante tanta lejanía de ti, ante tanta información o gente que creo pretende vivir lejos de ti o a medias, ante tantas iglesias que en lugar de predicar un evangelio acogedor, lo que hacen es alejar la gente. Nosotros hoy queremos pedirte humildemente que nos permitas ser y vivir como tu pueblo cercano. Esa gran bendición hará una gran diferencia. Tal vez no lo sepamos nunca o lo sepamos siempre. Tal vez haya milagros que no sepamos que tú haces, Espíritu de Dios, simplemente por nosotros ser y vivir como un pueblo cercano. Así que hoy, juntos y puestos de acuerdo, te lo vamos a suplicar y vamos a esperar tu respuesta. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.